Perfecto, damos inicio entonces a este seminario. Muchas gracias a todos por su confirmación y bienvenidos entonces a este nuevo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica, y como bien dice el título, estaremos revisando entonces lo que significa y conoceremos qué es el RSI como indicador, como un indicador y oscilador técnico, que es finalmente uno de los más utilizados al día de hoy por los operadores o por los traders de retail, que somos nosotros finalmente. Hay algunos puntos y aspectos importantes que debemos destacar y en teoría debemos también hablar que son herramientas que nos ayudan a identificar tendencias y el sentimiento del mercado comúnmente utilizados para medir posibles puntos de giro de este mismo o de la continuidad en algunos casos. Ya estaremos viendo algunos aspectos tanto básicos en su estructura propiamente tal, pero debemos entender también a nivel general qué son los indicadores y qué son los osciladores, como ya les comentaba. Al ser cálculos matemáticos derivados del precio, muchos de ellos no tienden a mostrar una realidad o un comportamiento tendencioso y muy subjetivo en algunos casos. Por ejemplo, al ojo del analista, bajo la interpretación que tanto de ustedes como la mía, como de otros traders, puede variar y pueden ser implementados en diversas estrategias de trading. Por lo tanto, es como les decía, tienden a ser, a brindar una teoría, un marco teórico como se debe leer, que es lo que nosotros vamos a estar revisando, pero también les vamos a estar mostrando una forma de interpretarlo de mejor o de la forma más correcta que yo considero, pero obviamente pueden existir otros operadores, otros traders, otros analistas que consideren entonces este RSI o los indicadores y osciladores técnicos de muchas formas o de formas distintas de poder analizarlo y de poder considerarlos en sus interpretaciones y en su análisis propiamente tal. Por lo tanto, tenemos que entender también que los indicadores más efectivos tienden a ser aquellos que acompañan las tendencias definidas en el precio del activo financiero, y con esto me puedo referir a una acción, a un par de divisas y como a otros, obviamente, otros elementos a considerar en el mercado. Por eso es que podemos ver entonces medias móviles que nos ayudan a medir la tendencia, bandas de Bollinger que nos permiten considerar la volatilidad del mercado, y el Parabolic SAR, que también nos ayuda a tener o a medir tendencias que el mercado esté realizando o esté concretando a lo largo del tiempo. Y estos vienen a ser uno de los más utilizados al día de hoy en el mercado de derivados o en el mercado que nosotros obviamente revisamos en el día a día y de la forma también de analizar los distintos instrumentos. Ahora, lo que nos convoca el día de hoy es el RSI, que es el Relative Strength Index, que es un indicador de tipo oscilador utilizado en el análisis técnico para predecir tendencias en los precios y saber si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido. Ahora, estamos hablando mucha teoría, mucho de lo que ya podemos nosotros encontrar en Internet, en Google, etcétera, pero ya estaremos entrando un poco a los detalles de lo que queremos ir realmente. Ahora, lo que nosotros debemos saber siempre es lo que la teoría nos dice, lo que nosotros podemos encontrar en Google, pero cómo lo interpretamos es lo distinto o lo que hace la diferencia, que ya lo estaremos revisando dentro de breve. El RSI muchas veces trata, o finalmente una de sus finalidades, que es medir la fuerza relativa del precio, un indicador de fuerza relativa, es finalmente una definición, una estructura, un reflejo de lo que el mercado va mostrando y trata de predecir un cambio en la tendencia en los precios de un activo, como ya lo mencionábamos, para otros indicadores o otros osciladores. Lo que viene a ser muy útil para saber finalmente el momento en el cual yo tengo que invertir o no en el mercado, para ver si es que el mercado precisamente me está mostrando una posibilidad para entrar comprados, para comprar una moneda, como ya les decía, una acción, o si la tengo que vender. O si no, simplemente tengo que esperar a lo mejor que el mercado pueda presentar cierto grado de contracción, un retroceso parcial, así como otras eventualidades que uno tiene que estar mirando y considerando a la hora de estar revisando el comportamiento del precio y de los distintos mercados finalmente. Suele proporcionar señales bastante fiables, sobre todo en tendencias laterales, lo que le ha convertido en uno de los indicadores más famosos a la hora de analizar técnicamente. Es el RSI el más utilizado como indicador de fuerza relativa, que como ya lo decíamos es un indicador de tipo oscilador utilizado en el análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales, tanto a la alza como a la baja, de los sucesivos precios de cierre. Sin embargo, que es lo que ya vamos a estar revisando más adelante, la señal más importante es la divergencia que este nos puede mostrar en relación al precio. Como ustedes pueden ver en la imagen, existe una divergencia
que se presenta, y esta divergencia finalmente radica y muestra las diferencias que existen, por ejemplo, en la valorización o en el valor del precio que el instrumento está marcando, está registrando, en donde, si ustedes se pueden dar cuenta, la secuencia de mínimos es decrecientes, o sea que el siguiente mínimo es menor o está por debajo del anterior, mientras que si nosotros nos vamos al RSI y miramos el mismo segmento en su fuerza relativa, en las dos ocasiones, vamos a encontrar que finalmente el precio o bien el RSI está con una tendencia o comienza a mostrar una secuencia en donde los mínimos son crecientes. Este mínimo que voy a marcar o que voy a identificar con una flecha, este mínimo está por sobre el mínimo anterior, por lo tanto es divergente con respecto a lo que el precio finalmente me está mostrando. Y lo que nos dice el nombre, que nos habla de la fuerza relativa, un indicador de fuerza relativa, nos dice entonces que la fuerza está cambiando. O sea que en este caso, en este segmento que voy a identificar por acá, vamos a marcarlo nuevamente, en estos segmentos que uno puede apreciar, es donde, si nosotros miramos, por supuesto, esta secuencia o bien este mínimo con respecto a este mínimo y sabemos que el mínimo, el segundo mínimo está por sobre el otro, nos da un indicativo de que la fuerza relativa aumenta. ¿Por qué? Porque tiene una gradualidad y tiene una escala que debemos considerar y que ya la vamos a mostrar a continuación, en donde sabemos que existen niveles de sobrecompra o debemos saber que existen niveles de sobrecompra y niveles de sobreventa, en donde existen rangos finalmente, en donde el mercado o bien este RSI, la composición del RSI va desde 0 a 30, en donde nos señala niveles de sobreventa, ya lo explicaré qué significa cada una de estas cosas, y el otro rango importante es de 70 a 100, que nos da señales de sobrecompra. O sea que quiere decir que cada vez que el RSI cae por debajo de la línea del 30, o sea, por ejemplo, en esta ocasión, en esta ocasión, en esta ocasión, en esta ocasión, y aquí parcialmente en esta ocasión, nos indica que el mercado posiblemente está sobrevendido, que la fuerza relativa del precio, o sea, cuando el RSI llega a estos niveles por debajo de 30, nos dicen que la fuerza relativa, cuando está mostrando la caída, como obviamente tiende a asemejarse al movimiento del precio, nos indica que la fuerza relativa se está agotando. Por lo tanto, mm, tiende a decirse que los compradores, o sea, que los vendedores tienden a agotarse, que ya no quieren seguir vendiendo el instrumento. Por lo tanto, surgen oportunidades de compra para el valor de dicho instrumento. Es por eso que nosotros tenemos acá identificado la sobreventa en verde, porque consideramos que cada vez que el RSI tienda a llegar a estos niveles de sobreventa, se puede llegar a presentar como una oportunidad para comprar el instrumento que está mostrando los niveles que nosotros hemos indicado de sobreventa finalmente. Y en el caso contrario, cuando el mercado o el RSI muestra niveles de sobrecompra, o sea, por sobre el rango 70 hasta el 100, nos indica que el mercado está sobrecomprado, que nos quiere decir que el mercado en este proceso alcista que viene mostrando tiende a agotarse o que los compradores tienden a agotarse y se abre la posibilidad o la probabilidad, aumenta la probabilidad que los vendedores comiencen a buscar o a ser más mayormente favoritos por el mercado, y eso puede significar entonces un movimiento bajista en el precio que, como ustedes pueden ver, a lo mejor se puede ver reflejado en el RSI en este caso. Por lo tanto, existen diversas situaciones que uno tiene que estar considerando en estos niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa. Por ejemplo, una de las estrategias muy clásicas y muy habituales que se suele decir como una de las estrategias más sencillas es que, por ejemplo, cuando el mercado, uno tiene que estar atento cuando el mercado sube por sobre el 70, uno ya tiene que estar atento a que el mercado obviamente está sobrecomprado, por lo tanto los vendedores comienzan a estar mucho más al pendiente del valor del instrumento. Y cuando el RSI tiende a caer por debajo de 70, o sea, el corte a la inversa, nos da una señal muy sencilla de venta. Eso es una de las teorías más básicas como estrategia de trading que uno puede llegar a implementar. No obstante, suceden cosas muy distintas en la práctica y en la realidad, en donde puede que el mercado esté sobrecomprado, pero finalmente el precio puede seguir subiendo un instrumento como lo vamos a ver en un ejercicio, en un ejercicio que viene más adelante. Por lo tanto, si uno considera esta señal,
que es básica, en donde el mercado entra a niveles de sobrecompra y uno dice, ok, tengo que comenzar a estar atento para poder vender el instrumento, una vez que cruce de vuelta de 70 hacia abajo, uno tiene que vender, puede ser una idea muy básica como para poder vender finalmente el instrumento que nosotros estamos observando. Por el caso contrario, cuando el mercado cae a niveles de sobreventa, comenzamos nosotros a estar atentos a las posiciones de compra, ya que significa que el mercado agota o los vendedores se agotan, por lo tanto los compradores comienzan a tomar o estar mucho más atentos. O sea que cuando cruza hacia abajo y luego de eso vuelve a recuperar niveles por sobre el 30, o se da el corte por sobre el 30, nos da una señal de compra finalmente porque el mercado está muy sobrevendido o está sobrevendido finalmente. Eso es una forma finalmente muy básica, como les digo, de poder interpretar y utilizar el RSI como una estrategia de trading en nuestra operativa diaria o una operativa bastante básica. Nos preguntaba por acá, alguien nos dice, en esa misma gráfica, unas 5 velas anterior, se ve otra divergencia. ¿Por qué no tomar esa? ¿Qué otro aspecto se debe tener en cuenta? Muy buena pregunta. Vamos a regresar entonces. Puede ser esta entonces. Eh, mm, mm, mm. Ya, perfecto. Porque finalmente, bueno, en este caso, efectivamente se ve una divergencia, que es lo que acá nos señala la persona en Anónimos, que no ha divulgado su nombre. Acá la podemos ver, creo que la voy a interpretar desde acá. Fíjense, esa divergencia, ese mínimo con respecto a ese mínimo, puede ser considerado, por supuesto, un patrón divergente, pero lo que yo considero para realmente ver un cambio en la estructura del precio son recuperaciones. Para considerarlo realmente como un cambio o bien una divergencia, es que el mercado muestre cambios reales en la estructura del precio o en escenarios de recuperación, en donde efectivamente tiene intenciones de recuperar el precio, pero que no tiene la fuerza suficiente. Por ejemplo, en este caso lo que tú puedes decir, efectivamente existe una divergencia, pero no es una divergencia que nosotros podamos considerar como una posible estrategia porque en este caso, en este primer punto, la intención alcista no es mucho mayor y no tiende a desarrollar un proceso alcista de corto plazo que uno pueda decir, ok, aquí hay intenciones de subir, como puede haber sido este el caso, por ejemplo, o puede ser a lo mejor con estas últimas velas o esta divergencia que el mercado comienza a mostrar. Ahora, por lo general, para que una divergencia pueda ser considerada dentro de una estrategia de trading, o al menos dentro de la que yo utilizo, se utiliza siempre, o en la mayoría de los casos, que el mercado, su primera señal de sobreventa esté muy por debajo, por ejemplo, en el caso de buscar una compra, esté muy por debajo de los niveles de 30, o sea, que este sea el caso, y la siguiente, que el siguiente punto esté en torno al 30, ligeramente por debajo del 30 o en torno al 30, y que por supuesto el precio muestre un claro mínimo decreciente o una secuencia de mínimos decrecientes que obviamente dejen evidencia que existe una divergencia que es sustancial. Ahora, si a esto nosotros le añadimos que en el mercado o si en el tiempo, ya sea si nosotros trazamos acá una línea y en el pasado el mercado a lo mejor también vino a buscar por acá una zona de soporte en torno a este nivel, acá, y que la consideró durante algunas jornadas, por supuesto, algo así, o que durante el tiempo ha sido una zona de soporte importante, evidentemente se transforma en un nivel mucho más crucial porque ya consideramos que al ser una zona de soporte, la que viene desarrollando el mercado, es obviamente también un aliciente o bien un motivo suficiente como para pensar o aumentar la probabilidad de que el mercado efectivamente puede subir desde estos niveles pensando que aún así o bien que comenzamos a presentar o que el mercado presenta una divergencia en su comportamiento o en su valorización en el caso de este oscilador técnico. Eh, nos escribe José, nos dice, ¿se recomienda cambiar las señales de 70-30 a 80-20? La verdad que puede ser una forma de poder adaptar de tu trading, de tu forma de interpretar. Es por eso que nosotros, finalmente, lo que comentábamos en el inicio del seminario, los osciladores tienden o los indicadores tienden a ser subjetivos. Acá está.
tienden a mostrar una realidad o un comportamiento tendencioso y subjetivo en algunos casos. Subjetivo por precisamente lo que nos comenta José, porque hay muchos traders que pueden llegar a cambiar o modificar la forma de interpretar o los rangos a definir finalmente por este instrumento. Por lo que obviamente José nos dice cuál sería a lo mejor el argumento o la recomendación de cambiar de 70-30 los rangos a 80-20. Que finalmente, José, tú vas a encontrar niveles realmente sobre compra, o sea que tú vas a esperar o bien tu valorización del RSI, aquí me voy a volver nuevamente a la estructura del RSI, tu valorización en vez de estar, por ejemplo, acá en 70, va a estar acá en 80 y por acá en 20. Entonces, si tú ves esta misma gráfica, te vas a dar cuenta que los valores que nosotros estábamos considerando como sobrecompras, como este nivel o como sobreventa, que eran estos niveles, por ejemplo, no alcanzan a llegar finalmente a los niveles de sobrecompra o de sobreventa que tú has modificado a los niveles de 80-20. Lo que se traduce entonces que a lo mejor tú vas a encontrar señales mucho más fidedignas en algunos casos para poder entonces entender o bien aplicar tu estrategia y realmente ver si el mercado está sobrecomprado o no, o si está sobrevendido. Teóricamente, como les decía, y la teoría que nos dice el análisis técnico es que por debajo de 30 hasta el rango 0 y por sobre 70 hasta el rango 100 se consideran como sobrecompra o sobreventa o sobrecompra, según obviamente sea el caso. Como te digo y vuelvo a repetir, eso, el aumentar, por ejemplo, los rangos, tanto en el caso de los 80, aumentarlo y en el caso del 20, disminuirlo, te va a permitir a lo mejor a tener niveles de mayor o ser más fidedignos los datos de sobrecompra o sobreventa que te esté entregando el mercado, te esté entregando finalmente la gráfica del precio que tú estás observando o estás revisando. Nos preguntan esto, si el RSI llega a 30, pero no hay divergencia con el precio, ¿se toma como una señal de compra igual o siempre se debe haber divergencias para comprar? Ya vamos a ver finalmente en esto por qué creo yo que no es una alternativa el considerar cuando el mercado llega a estos niveles de sobrecompra o sobreventa, a este rango, por ejemplo, como una buena idea para comprar el mercado cuando llega a la zona de sobreventa o una idea de vender cuando el mercado o bien el RSI llega a sobrecompra. Ya te vas a dar cuenta por qué, fíjate. Si tú te das cuenta, podemos ver en diversas ocasiones cómo el mercado ha tendido a, en este caso en el gráfico del euro frente al dólar. De hecho, creo que a lo mejor sería pertinente irnos al gráfico real. Vamos a ver el gráfico real del euro dólar, el gráfico de 4 horas, creo que sería mejor. Por ahí creo que podría ser una buena idea. Entonces, fíjate lo que ocurre en reiteradas ocasiones. Mira, vamos acá a intentar trazar los valores cuando alcanzan los niveles de sobrecompra. Fíjate. Y ya está en sobrecompra, ahí hay un máximo, ahí hay otro máximo en sobrecompra. Fíjate cómo está otro nivel de sobrecompra. Está más arriba, este otro está más arriba finalmente, sigue estando más arriba y así sucesivamente. Fíjate, este está ya mucho más arriba. Perfecto. Y ahí tenemos algunos ejemplos ya bastante claros. ¿Por qué? Fíjate lo que ocurre. Fíjate en el primer caso, cuando el RSI está en este caso sobrecomprado, el precio en la primera instancia sigue subiendo algunas velas de 4 horas, luego de eso cae, pero como estamos en una tendencia alcista, el mercado viene mostrando secuencias de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. ¿Ok? Cae, retrocede parcialmente y sigue subiendo. El RSI lo deja, lo muestra, evidencia que hay una pérdida relativa del precio. Pero como sabemos, y si nosotros apreciamos el gráfico, la zona que el mercado abandonó es una zona de resistencia, por lo tanto la caída es natural y el mercado podría seguir subiendo. Y fijémonos en el siguiente segmento. Fíjense como en este segmento de acá, en el RSI, el mercado sigue subiendo o el RSI está sobrecomprado y el precio sigue subiendo consecutivamente en todo este periodo y no presenta caídas. Por lo tanto, el que el mercado o el RSI muestre niveles de sobrecompra es una alerta. Simplemente nos está dando el dato, nos dice, me está diciendo en algunos casos, Renato, mira lo que está pasando, el mercado está sobrecomprado, las probabilidades que el mercado se dé vuelta aumentan, pero no es una señal de venta, es simplemente un dato.
algo que el mercado nos está diciendo. Tenemos que interpretarlo de distintas formas. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos viendo sobrecompras en un mercado alcista. Claramente siempre van a existir sobrecompras en un mercado alcista. ¿Por qué? Porque en definitiva un mercado alcista siempre va a ir buscando nuevos máximos y siempre va a ir buscando estar sobrecomprado o estar reflejando sobrecompras. ¿Cuándo es útil? ¿Cuándo es útil el RSI, por ejemplo? Cuando en un mercado alcista el precio comienza a mostrar caídas, ya sea hacia las líneas de tendencia, hacia niveles de soporte, y el precio o el RSI comienza a mostrar divergencias que puedan llegar a ser útiles finalmente. Útiles en sentido de buscar compras para continuar el proceso alcista. Y obviamente en el caso contrario, cuando el mercado está presentando descensos, o sea, secuencias bajistas en máximos y mínimos decrecientes, puede resultar entonces interesante buscar divergencias en los niveles de sobrecompra. Por eso es que no resulta siempre una buena idea estar buscando venderse cuando el mercado está sobrecomprado o alcanzó niveles de sobrecompra, o cuando alcanza niveles de sobreventa, salir a comprar el mercado definitivamente. Eso es sumamente importante determinar. Si ustedes se pueden fijar, aquí de alguna forma no existen divergencias importantes, pero sí el mercado logra evidenciar que está sobrevendido en una primera instancia, fíjense, ligeramente sobrevendido por acá. Y el mercado, ¿qué es lo que hace? Sigue cayendo y luego logra registrar un mínimo decreciente en el RSI. Si nosotros miramos finalmente este último RSI, si nosotros acá vamos a intentar dibujarlo acá de nuevo, vamos a hacerle un zoom, de hecho. Fíjense qué es lo que ocurre con respecto al precio. Por acá, este precio con ese y ese valor de RSI con este precio. El precio es decreciente y el RSI es decreciente. Por lo tanto, nosotros solamente lo podemos considerar como que el mercado está sobrevendido. No tenemos ninguna señal finalmente al minuto que nos muestre una divergencia, ya que los mínimos del precio son decrecientes y los mínimos del RSI son decrecientes. O sea, que nos indica que la fuerza relativa de caída o de venta es mucho mayor en el tiempo para la cotización, en este caso en un gráfico de 4 horas. En algunos otros casos, por ejemplo, nos pueden dar niveles de sobreventa, divergencia en el corto plazo. Si nos vamos a lo mejor a revisar un gráfico de 1 hora, la misma porción del tiempo, tal vez lleguemos a encontrar ciertos niveles de divergencia. Como también, vamos a quitar esta línea de tendencia que está por acá, o esta línea, también podemos encontrar cierto grado de tendencias que el RSI pueda dibujar. Fíjense, que el RSI va acompañando el comportamiento del precio y va dibujando una tendencia, la cual es rota y que muchas veces un RSI nos anticipa o nos ayuda a anticipar posibles quiebres en las tendencias que el precio mismo del instrumento está dibujando, como puede ser a lo mejor este caso puntual, en donde el precio aún muestra una secuencia positiva a lo largo del tiempo, donde la podemos marcar por acá, mínimos crecientes, mientras que el precio todavía está por sobre la tendencia, pero el RSI ya rompió su tendencia. Y de hecho, fíjense lo que ocurre. Este máximo, con respecto a este máximo, que es creciente o ligeramente creciente, diverge con respecto a estos máximos que el RSI está mostrando, que está evidenciando de los máximos que ha venido desarrollando. Si bien no es una divergencia que sea una de las favoritas, por lo menos para mí, para considerar, ya que por lo general busco que las divergencias se extiendan mucho más, o sea, que sea algo como esto, que el mercado obviamente oscile mucho más, tenga un desarrollo mucho mayor, porque sabemos que el mercado tiene un timing, tiene una temporalidad, por lo que evidentemente nosotros también debemos ser conscientes de aquello, de que el mercado se desarrolle, de que nosotros esperemos los momentos adecuados, y el timing es sumamente importante para considerar, por supuesto, esos procesos y cómo uno va mirando el mercado propiamente tal y cómo uno va considerando las divergencias e ideas de trading que se van dando. Por lo tanto, se transforman en situaciones que son particulares, pero que pueden llamar la atención. O sea que al diminuto nos alerta, el mercado nos dice, oye Renato, mira lo que está pasando en este caso. Vamos a limpiar un poco el RSI. Nos alerta de lo siguiente, fíjate Renato, el RSI está mostrando una divergencia, o sea que hay una divergencia entre la secuencia de máximos del precio con respecto a los máximos del RSI, o sea, nos dice que la fuerza relativa se viene perdiendo.
es una señal, no nos dice, no nos ha dicho nada que tenemos que vender, que tenemos que comprar, nada. Simplemente que la fuerza relativa se ha perdido. Ahora, otro dato es que nos dice que la tendencia de la fuerza relativa, que era positiva, se perdió, o sea que hay un quiebre de la tendencia. Y en este minuto, en esta zona, está viendo un pullback o se está dando un pullback luego de la ruptura que nosotros evidenciamos acá, el RSI vuelve al pullback y que podría a lo mejor comenzar a mostrar un declive en la cotización del RSI o en la secuencia del RSI, por lo tanto el precio podría a lo mejor venir a mostrar un quiebre también en la estructura. Ahora, recordar, como les decía previamente, el RSI muchas veces tiende a anticipar ciertas situaciones o ciertas figuras que el mercado podría llegar a mostrar. En este caso, si hay una ruptura de la tendencia del RSI, puede anticipar una ruptura en el comportamiento del precio. Ahora, no significa que una ruptura en el RSI o una ruptura del precio se traduzca en un cambio rotundo, disculpen, en la dirección del mercado, o sea, de que hay un cambio en la tendencia, sino que simplemente el mercado en las rupturas de tendencia siempre o en la mayoría de los casos va a buscar soportes. Puede llegar a hacer distintas cosas, como consolidar la tendencia inicial, o sea, si esta es la tendencia alcista, venir a buscar a lo mejor un primer quiebre. Vamos acá a limpiar un poco esto. Un primer quiebre que venga a lo mejor a considerar este mínimo como un soporte, y luego de eso el mercado a lo mejor siga lateralizando y a lo mejor la divergencia también siga mostrando, la divergencia que el precio, que el RSI va mostrando, pueda a lo mejor desarrollarse mucho mejor, y ahí es donde uno tiene que estar atento. Si el mercado comienza a lateralizar, por supuesto, y las divergencias del RSI se comienzan obviamente a acentuar, uno puede decir, ah, ok, estamos en una zona en la cual el mercado efectivamente podría venir a mostrar una contracción, o si el mercado efectivamente esta contracción, luego de todo el proceso alcista que veníamos revisando, puede también romper al alza y puede ser una señal falsa. También puede suceder que el precio, o en el caso del RSI, muchas veces muestre zonas de acumulación de fuerzas, que puede ser algo como lo que voy a mostrar a continuación. Que el precio a lo mejor, o el RSI vaya desarrollando una tendencia de esta forma a lo largo del tiempo, y el precio haga esto, algo como esto, tal vez caiga acá un poco, venga a buscar la tendencia o la divergencia, haga esto una tercera oportunidad y el mercado o el RSI rompa nuevamente al alza, llegue nuevamente a niveles de sobrecompra, y como el mercado nosotros estábamos apreciando que era alcista, evidentemente la ruptura por sobre estas zonas de máximos que estaba desarrollando en el corto plazo puede traducirse entonces en, en el primer impulso que de la tendencia que viene desarrollando previamente. O sea que el movimiento alcista debiese o podría llegar a continuar si es que se dan segmentos o figuras en el RSI como la que estoy mostrando a continuación. Situaciones como estas son las que nosotros mostramos en nuestros seminarios de los días lunes, los miércoles y los días viernes de forma en vivo, cuando analizamos el mercado y encontramos situaciones como tal y que resultan oportunidades bien atractivas para considerar entonces posibles nuevos desplazamientos del mercado, como posibles ideas de trading que, como siempre les digo a nuestros usuarios o a nuestros clientes, ver estos seminarios no solamente es para que ustedes tengan ideas de trading durante la jornada o durante los próximos días, sino que también aprendan, ya que yo los explico finalmente lo que está ocurriendo en el mercado, cómo se interpreta, por qué estoy interpretándolo de esta forma, cómo se invalidan o por qué se podrían invalidar ciertas situaciones o ciertas figuras, y eso es sumamente importante para que ustedes lo puedan considerar y aprendan de mejor forma a hacer trading. Nos pregunta Irán, ¿a qué hora son esos seminarios? Los puedes encontrar en nuestro sitio web, Admiral Markets Latam, admiralmarkets.com/latam, en la sección Educación, Webinars, que se los voy a dejar el link directamente en el chat para que lo tengan disponible. Y acá ustedes van a encontrar todos los seminarios que tenemos disponibles. Los que yo les comento son los de los días miércoles, que nos toca mañana a las 11 de la mañana hora de Chile, eso es a las 9 de la mañana hora de Nueva York. Los días viernes, el cierre semanal de los mercados, también a las 11 de la mañana hora de Chile, 9 de la mañana hora de Nueva York. Y el que yo considero también importante, que es el día de los lunes, en donde analizamos la perspectiva semanal, las primeras ideas o cómo vamos a estar analizando el mercado, las noticias importantes para la semana, es el día lunes a las 7:30 hora de Chile, que son las 5:30 hora de Nueva York, prácticamente una hora y media después del cierre de Wall Street. Así que desde ya invitados para que puedan participar de estos seminarios, en los cuales, como les digo,
Analizamos el mercado en vivo, entregamos ideas de trading, analizamos, pero también explicamos la forma de analizar, los conceptos y diversas situaciones que para que ustedes puedan ir aprendiendo de mejor forma a hacer trading finalmente. Así que desde ya invitados para que puedan participar. Invitados también para que se puedan suscribir a nuestro canal de Telegram, donde ya tenemos 456 suscriptores en las primeras 2 semanas de funcionamiento, semana y media que llevamos, así que felices y contentos, en donde vamos compartiendo análisis, gráficos e ideas de trading, así que aquí es donde van a encontrar día a día también algunas herramientas o algunas ideas o oportunidades, entre comillas, algunos análisis que puedan ser útiles para su forma de analizar y ir también aprendiendo debido a las explicaciones que cada uno de estos análisis tiene. O sea, no es solamente el gráfico, sino que se explica el por qué. Brevemente se va explicando algunas de las situaciones que son importantes de considerar. En estas evaluaciones de los comportamientos de los mercados, ¿cuántos días es lo máximo y mínimo que se deben considerar? Por lo general, es una muy buena pregunta. Siempre salen de este tipo de preguntas que nunca dejan de ser buenas. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el clásico ejemplo que utilizó Alberto. Si alguien a mí me pregunta, de los participantes que está hoy día en el seminario, me pregunta qué creo que va a hacer Alberto después de este seminario. Primero que todo, no sé de dónde vives, no sé a qué te dedicas, no sé qué haces. Finalmente, entonces no te conozco mucho para poder entonces definir y decir, ok, Alberto puede hacer tal cosa. En cambio, si yo te conozco ya mucho más tiempo, nos frecuentamos, tal vez conozco un poco lo que haces, a tu familia, etcétera, si me llegan a hacer esta pregunta a lo mejor en un par de semanas más, en un mes, en un año, yo puedo decir, hoy día es martes, son las 6:30 hora de Chile, tal vez él todavía está en la oficina, ahora con el tema del teletrabajo, tal vez está trabajando desde la casa, si a lo mejor estuviera en la oficina, después de la oficina iría, como es martes, se junta con un amigo, o va al fútbol, o hace tal cosa, o se junta a cenar con su familia, no sé. Podría yo predecir y definir de mejor forma si yo te conociera durante mucho más tiempo. Esto mismo ocurre con el mercado, Alberto. Si yo veo este gráfico mensual en el euro dólar, voy a entender finalmente dónde se encuentra el euro dólar al día de hoy. Si yo lo puedo apreciar en el largo plazo, me puedo dar cuenta que estamos en una zona de soporte y resistencia constantes en el precio, o al menos desde toda esta franja, en donde el mercado ha considerado estos niveles como importantes, de resistencia, soportes, soporte, 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 resistencia, aparentemente aquí hay una resistencia. Entonces, puedo definir de mejor forma. Si aquí yo estoy viendo que el mercado en esta zona es una zona de rechazos, como lo hizo en esta última oportunidad cuando el mercado llegó hasta acá, cayó, creo entonces la probabilidad que como el mercado volvió a llegar a esta zona puede caer nuevamente, y ahí es donde está la duda. Entonces yo puedo definir, ok, si está en esta zona, la probabilidad que el mercado caiga es mucho mayor. Entonces lo que yo voy a ir haciendo es buscar cuáles son las condiciones que el mercado se está presentando o está mostrando al día de hoy para estar considerando entonces ciertos aspectos o ciertos niveles de soporte y resistencia que puedan llegar a ser importantes en el pasado o en el tiempo o en el futuro para el mercado. Por ejemplo, que a mí me haya pasado algo en mi historia o en mi historia de vida o en mi vida, por supuesto que va a marcar y va a definir mi futuro. En los mercados son exactamente igual que las elecciones, que decisiones de política monetaria, que decisiones de presidente, elecciones presidenciales, que datos macroeconómicos diariamente, son cosas que van marcando el mercado, son cosas importantes, la pandemia. Por lo tanto, son puntos de cambio, son puntos de que el mercado cambia de acuerdo a decisiones o de acuerdo a situaciones puntuales. Por lo que si yo conozco todas estas situaciones a lo largo del tiempo, cómo el mercado se ha comportado durante la pandemia, por qué el dólar ha caído, por qué el dólar ha subido, por qué tal y tal y tal cosa, va a poder definir que yo en el corto plazo pueda tomar mejores decisiones. O sea, que cuando vea el gráfico en 4 horas, yo diga, si Renato me dijo que en el gráfico mensual toda la zona en la cual el precio se encuentra actualmente es una zona de rechazo, de acuerdo a lo que nosotros veíamos, entonces la probabilidad de que el mercado caiga es mayor a que suba. Sí, y ahí es donde uno comienza a analizar los datos macroeconómicos, por qué creo que debería subir, por qué creo que debería caer, etcétera, por qué creo que a lo mejor la tendencia va a continuar, y así una serie de datos como para poder tomar finalmente una mejor decisión.
Y en eso se resume tu pregunta, Alberto. Si tú me dices, en estas evaluaciones de los comportamientos de los mercados, ¿cuántos días es lo máximo y mínimo que se deben considerar? No existen máximo ni mínimo. Si tú realmente deseas entender el mercado propiamente tal, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurre, qué es lo que puede llegar a ocurrir, de mejor forma, predecir de mejor forma, hay que entenderlo en su totalidad. Hay que respirar, comer y dormir trading finalmente. De eso se trata, o mercados. Obviamente no hay que hacerse dependiente, sabemos que muchos de ustedes tienen sus trabajos. Por ejemplo, para mí esto es mi trabajo, yo me dedico también a invertir, a tanto obviamente más allá de hacer los análisis para Admiral o trabajar en Admiral Markets, la familia Admiral Markets también invierto mi dinero, por lo tanto yo vivo de esto y conozco y tengo que vivir, respirar, comer de mercado todos los días. Por eso es que nosotros implementamos este tipo de herramientas como el Telegram, que se facilita y yo les voy explicando lo que va ocurriendo, cuáles son los instrumentos importantes, tanto en el mediano, largo plazo como en el corto plazo, y así diversas oportunidades e ideas que uno tiene que ir considerando para facilitarles finalmente la tarea diaria a todos ustedes. ¿Cómo se suman al canal de Telegram? Les puedo enviar el link. Voy acá a compartírselo inmediatamente. Acá les dejo entonces el link, se pueden registrar, descargar, pueden descargar en Google la plataforma de escritorio de Telegram y después suscribirse al canal. Es la forma más fácil de poder ingresar y creo yo que si ustedes trabajan todo el día en un computador, tener el Telegram en el escritorio les soluciona la vida para no estar pescando el teléfono, agarrando el teléfono y estar mirando qué es lo que se va publicando, sino que tenerlo en el computador creo que puede ser una solución bastante útil. ¿Cuántos periodos es recomendable utilizar el RSI? Nos comenta y nos pregunta Sebastián. Por lo general, Sebastián, viene de forma predeterminada la configuración del RSI. Eh, Vamos acá a intentar, acá. 14 periodos es lo clásico que se suele utilizar y aplicándolo al cierre. Hay distintas formas de aplicarlo, la apertura, máximo, mínimo, precio medio, typical price, el precio obviamente ponderado, pero se utiliza al cierre. Esa es la condición general que uno debe considerar entonces, valga la redundancia, el RSI y su interpretación finalmente en los distintos instrumentos que se analicen. Pues bien, estimados, creo que se explica bastante lo que hemos hecho en cuanto al RSI. El RSI se puede utilizar para diversas temporalidades, tanto en gráficos mensuales, gráficos semanales, diarios de 4 horas, 1 hora, 15 horas. Siempre hasta 1 hora, 15 minutos es fiable. Ya cuando vemos cambios en las variaciones del precio en menores temporalidades, por lo general el mercado entrega muchos cambios erráticos, por lo tanto no es recomendable utilizarlo siempre. Yo siempre lo utilizo mucho más en gráficos de 1 hora hacia arriba, no lo utilizo en gráficos de menor temporalidad, pero siempre me entrega mucho más fiabilidad en gráficos de 4 horas diarios y semanales. En mensuales se demora mucho más, por lo tanto lo tiendo a dejar un poco más de lado. Si veo alguna idea o alguna señal del RSI, por supuesto la tengo considerada, pero gráficos semanales, gráficos diarios de 4 horas y 1 hora son los que habitualmente yo utilizo. Así que con eso se zanja un poco la duda en cuántos periodos es recomendable utilizar el RSI. Pues bien, estimados, les agradezco por la participación del día de hoy. Recordarles que este seminario ha sido grabado, va a estar colgado dentro de las próximas horas en nuestro canal de YouTube, en Admiral Markets Latinoamérica. Invitarlos a que puedan unirse, por supuesto, en nuestro canal de Telegram. Y siempre, obviamente, cada duda que puedan llegar a tener, contactarse con los muchachos en la oficina. Van a estar felices de poder ayudarlos. Y en mi caso personal me pueden encontrar en Twitter, tanto a Admiral Markets como a mí personalmente en Twitter, @am-chile, Admiral Markets, y yo en Twitter, @atocamposn. Y en Instagram nos pueden encontrar como Admiral Markets, global, si no me equivoco, Admiral Markets, y yo en Instagram, Ato Campos, que es mi nickname finalmente. Así que invitados allá a que puedan participar y nos estemos encontrando, por supuesto, en los seminarios que brindamos los lunes, los miércoles y los viernes, en donde analizamos de forma en vivo y hacemos trading en vivo cuando se permiten o el mercado nos permite. Analizamos el mercado diariamente para estar viendo cuáles son las noticias importantes y cuáles son las ideas, las últimas ideas de trading que podríamos estar considerando. Así que desde ya, muchas gracias por su participación. Nos encontramos en un próximo seminario junto a Admiral Markets y, por supuesto, espero que tengan una excelente tarde de día martes 9 de febrero.